Bueno, ahora sí, vemos que se han conectado bastantes personas. Les doy la bienvenida a todos y a todas al seminario de hoy. Em, el día de hoy vamos a escuchar el seminario virtual Escasez hídrica, propuestas para la reutilización de aguas grises en comunidades rurales, que ha sido organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el cual se presentan los resultados de los 8 proyectos que resultaron ganadores de la versión de 2020. En el concurso de políticas públicas buscamos que equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investiguen temas que son de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 15 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 130 propuestas en diversos temas de interés nacional. Este año el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hoy se presentará el estudio Reutilización de aguas grises, propuesta de implementación en comunidades rurales como alternativa de mitigación para la escasez hídrica. Este estudio fue elaborado por Eduardo Leiva, de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Católica, Rafael Sánchez, del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, Jennifer Serrano, de la Escuela de Biotecnología de la Universidad Mayor, Nicolás Schneider, de la Fundación Un Alto en el Desierto, Constanza Alvial, de la Fundación Pro Bono, y Carolina Rodríguez, investigadora externa. Todos ellos están presentes aquí. Y también queremos agradecer especialmente a las panelistas que hoy día nos acompañan. Ellas son Paula Cruz y Gloria Alvarado. Ellas van a comentar después de la presentación del equipo y las voy a presentar con más detalle también en ese momento. Les quiero contar a todos los que nos están viendo que el seminario de hoy va a quedar disponible desde mañana, junto con la presentación. La van a poder encontrar en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Y última cosa, antes de comenzar, les quiero entregar algunas sugerencias a todos los asistentes para hacer más óptimo este encuentro. Todos los que están viendo el seminario tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara. Para hacer preguntas, los invito a escribir en el chat que se encuentra en el menú inferior de la pantalla. Ahí les sugerimos seleccionar la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y todos los asistentes. Así todos las podemos leer. Y al final del seminario vamos a tomar algunas de estas preguntas para conversar con los panelistas y con el equipo. Y finalmente, para una mejor visualización durante la presentación, pueden hacer clic sobre el video de la persona que está hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlos donde más les acomode si es que les está molestando encima de la presentación. Bueno, ahora sí, con todas las indicaciones, nuevamente muchas gracias a todos los que están viendo. Vamos a dar inicio a la presentación. Invitamos entonces a Eduardo Leiva y Rafael Sánchez, parte del equipo de investigación, que van a estar presentando los resultados del estudio realizado. Los escuchamos, Eduardo y Rafael. Muchas gracias. Primero que todo, le agradezco a todos por estar escuchando este seminario. Mi nombre es Eduardo Leiva, soy el director del proyecto Política de Reutilización de Agua Grises en Chile, que básicamente buscó durante todo este año establecer propuestas de política pública para una implementación inclusiva en comunidades rurales del sistema de reutilización de agua grises como una alternativa de mitigación para la escasez hídrica. Este proyecto contó con la participación de investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Universidad Mayor, de la Fundación Pro Bono y de la Fundación Un Alto en el Desierto. El equipo ya lo mencionó María Ignacia, pero básicamente soy yo, profesor de la Facultad de Química y de Farmacia de la Escuela y de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, Rafael Sánchez, profesor del Instituto de Geografía, Jennifer Serrano de la Escuela de Biotecnología, Constanza Alvial de la Fundación Pro Bono, Nicolás Schneider de la Fundación Un Alto en el Desierto y Carolina de Río Díez, que es ingeniera UC y magíster. El contexto general es bastante evidente que en los últimos años la escasez hídrica se ha incrementado con fuerza y ha habido una progresiva reducción de los recursos hídricos. Esto se ha visto bastante agravado por el impacto de la sequía en diferentes regiones del mundo y particularmente Chile no ha estado exento de ello. Eh,
simplemente como proyecciones, hacia el año 2050 se estima que alrededor del 40% de la población mundial vivirá en zonas con estrés hídrico severo. Eh, y esto viene a reforzar ya un aspecto que es bastante desigual, que tiene que ver con la desigualdad histórica del acceso al agua que sufren diferentes sectores de la población. Sectores rurales hoy en día tienen menos disponibilidad de recursos hídricos y eso afecta considerablemente su desarrollo en el largo plazo. Eh, Como dato, un estudio de la Fundación Amulense estimó que en Chile alrededor de 1 millón de personas hoy en día se ven afectadas por la sequía y la escasez de los recursos hídricos. Y ven tambalear, de cierto modo, por así decirlo, el desarrollo sostenible de sus comunidades. Por otro lado, si nosotros hacemos un análisis yendo un poco más al detalle sobre la distribución de los recursos hídricos en Chile, podemos ver claramente que en el caso de Chile, si nosotros nos comparamos con otros países en términos promedio, tenemos una disponibilidad de recursos hídricos bastante aceptable. Estamos por sobre la media mundial y estamos por sobre el umbral de desarrollo sostenible que establecen las Naciones Unidas, en términos de metros cúbicos por persona al año. No obstante, si vamos al detalle, podemos ver, como se muestra en este gráfico, que la homogeneidad de la disponibilidad de recursos hídricos es bastante desigual. En cierto modo, podemos ver que las regiones del norte de Chile y las regiones centrales hasta la región de O'Higgins, tenemos una escasez severa de recursos hídricos que se ha ido acrecentando en los últimos años por la sequía. Mientras que desde la región del Maule hacia adelante podemos tener una mayor disponibilidad de recursos hídricos per cápita. Obviamente, esto también representa un promedio de las regiones. Hay zonas de estas mismas regiones que también han sido expuestas a escasez de recursos hídricos marcados, lo que se ve acrecentado por los efectos del cambio climático, la disminución de la recarga de los acuíferos, etc. Entonces, en términos generales, podemos decir que nosotros tenemos una media de recursos hídricos muy superior a la media mundial, pero en términos de distribución, eso no es tan así. Y a la larga, el mayor impacto que se va produciendo, principalmente por efecto de la sequía, se ha visto mucho más evidente en la zona norte y centro de Chile. Si nos vamos al detalle de para qué se usa el agua realmente, podemos ver que la demanda consumtiva de agua hasta la región de la Araucanía está principalmente asociada en una mayor proporción a lo que es el uso agrícola. Obviamente las regiones mineras como Tarapacá y Antofagasta tienen un uso importante en términos mineros. Y ya más al sur vemos claramente que el uso industrial o los usos urbanos son más preponderantes. En ese sentido, esta desigualdad en términos de acceso al agua causa un impacto súper significativo y particularmente las zonas rurales son las que se ven mayormente afectadas. Como dato, el 47% de la población rural no tiene abastecimiento formal de agua potable y particularmente existe una correlación que es bastante marcada entre lo que es la pobreza y la escasez de agua. En cierto sentido, esta ausencia de abastecimiento formal de agua potable hace que los sistemas de abastecimiento pierdan continuidad y en algunos casos estén sometidos a los impactos de fenómenos como la escasez de recursos hídricos o el cambio climático. En algunos casos es necesario profundizar los pozos, en algunos casos se pierde continuidad, en algunos casos los análisis de calidad del agua no son tan adecuados, etc. En ese sentido, a nivel mundial se han evaluado diferentes alternativas para responder a esta necesidad que es la escasez de recursos hídricos y cómo poder abordar este problema. Una de las alternativas que se está explorando más profundamente es la reutilización de agua. Y en ese sentido, la reutilización de agua grises cobra valor como una alternativa para responder a la sequía. Las aguas grises básicamente se definen como aguas que provienen principalmente de los lavamanos, de la ducha, de la cocina o de la lavadora, y que tienen una calidad del agua mucho mejor que la agua negra y por ende son susceptibles de un tratamiento mucho menos intensivo. Hoy en día, la reutilización de aguas grises no es una práctica que esté del todo extendida en Latinoamérica y en Chile. Y sin embargo, presenta un potencial altísimo para reducir las presiones sobre el uso de agua potable. Un ejemplo característico es que hoy en día muchos jardines o muchos lugares se riegan con agua potable.
Y cuando tenemos un recurso potencial como es el agua gris, que podría ser tratado de manera sencilla y podría ser utilizado para regar, aparece la pregunta, ¿por qué no reutilizamos más eficientemente esa agua? Y en ese sentido, nosotros hicimos un estudio en zonas rurales de la región de Coquimbo y evaluamos más o menos cuál era el consumo promedio de diferentes escuelas rurales. Y vimos claramente que sobre el 60% de las escuelas tenían una generación de agua gris. Eh, por otro lado, cuando analizamos la procedencia del agua desde esta escuela, vimos que entre el 55 y más o menos superior al 70% provenían principalmente de APR y camiones de aljibes que eran muy susceptibles a fenómenos de escasez hídrica. Cuando analizamos ese mismo escenario para los hogares, vimos que las aguas grises de la ducha y lavamanos alcanzaban hasta el 70%. Y a su vez también teníamos un escenario similar al que vimos en la escuela en términos de las fuentes de las cuales sostenía el agua. Fuentes no formales que en algunos casos tienen ciertas problemáticas ante eventos de sequía. En ese sentido, tenemos dos dimensiones importantes. Un problema, por un lado, que no tenemos fuentes formales muy establecidas y que tienen ciertos problemas, pero por otro lado tenemos una oportunidad muy grande que es el reuso de aguas grises. En ese sentido, para responder a esta necesidad, en febrero de 2018 apareció se promulgó la ley 21.075 que regulaba la recolección, reutilización y disposición de aguas grises en Chile. Y que de cierto modo es el primer instrumento legal en Chile para la reutilización de agua, que viene a normar lo que es la reutilización de agua. No obstante, por nuestra experiencia en diferentes zonas rurales, encontramos que existían muchas limitaciones para la aplicabilidad efectiva de esta ley. Y a lo mejor muchos escenarios de mejora que podrían hacer mucho más efectiva y mucho más eh, transversal la aplicación de sistemas de reutilización de agua grises. Entre eso, existía una compleja implementación desde un punto de vista operacional. Habían diferentes realidades locales que no eran consideradas dentro de la política de reutilización. Mayores dificultades en zonas rurales, restricciones técnicas en algunos casos, ausencia de incentivos en otros, y por otro lado habían escasas directrices que consideren las implicaciones y restricciones para la implementación de la ley en zonas rurales. En ese sentido, nosotros planteábamos la siguiente necesidad. Era imperativo contar con una propuesta que considere a los diferentes actores y que potencie la participación activa en el desarrollo de una legislación mucho más inclusiva. Que de cierto modo no apliquemos una ley que sea mucho más efectiva para zonas urbanas, en donde hay menores presiones sobre los recursos hídricos y donde de cierto modo existe mayor disponibilidad del recurso, sino que extendamos esto a los que más necesitan realmente el abastecimiento de agua, que son las comunidades rurales muchas veces, en donde los impactos del cambio climático, los impactos de la escasez hídrica tienen impactos marcados en la calidad de vida de la población. Sin ir más lejos, a finales de 2019, alrededor de sobre 10 comunas de la región metropolitana fueron declaradas en emergencia agrícola. Mismo escenario se vio en la región de O'Higgins y también se ha visto en zonas rurales de la región del Maule. Entonces, y así hacia el norte mucho más marcado también. Entonces, de cierto modo, el hacer que esta ley sea más aplicable a las zonas rurales que más lo necesitan es una necesidad que nosotros vimos y que quisimos desarrollar en este proyecto. En ese sentido, el objetivo general de este estudio fue proponer una política pública contextualizada e inclusiva que permita una efectiva implementación de la ley que regula la recolección, reutilización y disposición de agua gris en comunidades rurales. Y planteamos cuatro objetivos específicos asociados a esto. El primero era determinar el potencial de reutilización a nivel privado y domiciliario rural a la luz de la ley 21.075. El segundo era determinar los aspectos críticos para la implementación de la ley 21.075 y al proyecto de reglamento de aguas grises. El tercero, identificar procesos, protocolos oficiales que permitan el ingreso de modificaciones al marco regulatorio actual, de manera de lograr una mayor transversalidad en la aplicación de la ley. Y el cuarto es proponer acciones concretas que promuevan una implementación inclusiva de la ley. En base a todo este análisis, plantear propuestas que vayan en mejora de la implementación de la ley y que finalmente esto se traduzca en que diferentes comunidades rurales donde hay mayor estrés hídrico puedan implementar sistemas de reutilización centralizado o descentralizado. En ese sentido, lo primero que hicimos fue hacer una revisión internacional sobre el reuso potencial de agua grises en el mundo.
fuimos a mirar a todas las zonas del mundo cómo era la reutilización de aguas grises. Y encontramos, por ejemplo, que los usos principales que se le dan en diferentes zonas están asociados principalmente a las características de la población. Tenemos, por ejemplo, en las zonas de Estados Unidos y Canadá y Europa, que el uso más marcado es el uso industrial y en segundo lugar el uso de la agricultura. Mientras que en zonas de Asia-Pacífico, en zonas de Latinoamérica, en zonas de África subsahariana y en la región árabe, sobre el 60% del agua que se usa principalmente es para la agricultura. Entonces, en estricto rigor, esto levanta una alerta de que básicamente este sector, y particularmente los sectores rurales que son dependientes de la agricultura, se verían más afectados por efecto de la escasez hídrica. Y en consecuencia, el potencial la reutilización en estos sectores podría reducir las presiones sobre los recursos hídricos de mejor calidad que pueden ser utilizados para mantener cultivos agrícolas. Por otro lado, la disminución de la disponibilidad de agua para uso domiciliario ha promovido, de cierto modo, la búsqueda de fuentes alternativas de agua. Y en ese sentido, haciendo un análisis a nivel país, podemos encontrar que diferentes países tienen diferentes patrones de uso de agua. En algunos casos, países como Dinamarca o Reino Unido tienen consumos promedio de agua potable de orden de los 119 litros por persona al día, mientras que llegamos a países como Australia, en donde la gente consume alrededor de 400 litros por persona. En otras zonas, como en Omán, India o Irlanda, tenemos promedios muy parecidos a lo que es en Dinamarca y Reino Unido. Sin embargo, cuando vamos al detalle de cómo es la distribución en términos del tipo de agua que se consume, encontramos que las aguas grises en general constituyen alrededor del 50% de las aguas residuales domiciliarias, sobre el 50%. Y en algunos casos, en algunos escenarios, se podía llegar hasta el 80%. Esto es súper relevante porque, de cierto modo, marca un hecho que establece que tenemos básicamente un potencial altísimo de reutilización de agua que en estos momentos se está perdiendo porque básicamente se está descargando junto con las aguas negras a plantas de tratamiento que finalmente tratan el agua para descarga a curso de aguas superficiales. De cierto modo, nosotros tratamos el agua para descargar y que no produzca un impacto en la fuente donde se descarga. Pero en ese caso, lo ideal en este caso es hacer un cambio en el paradigma. Un cambio que va de la mano con reutilizar el agua para otros fines que no requieran un tratamiento tan intensivo. Obviamente, eso va a requerir un cambio muchas veces cultural para poder favorecer este proceso. La percepción de la gente del reuso de agua es algo que también tiene que ser considerado para evaluar realmente su potencial aplicación. En ese sentido, cuando analizamos los sistemas de tratamiento que existen en el mundo, encontramos, por ejemplo, que hay sistemas muy simples de tratamiento de aguas grises que van desde sistemas de filtración por gravedad, como los sistemas que existen en Burkina Faso, en África, hasta sistemas mucho más complejos con procesos de digestión anaeróbica o procesos de filtración diferencial, como los que existen en Japón y Australia. En cierto modo, la aplicación de un sistema de tratamiento va de la mano con los objetivos de calidad del agua que se estimen en cada uno de los países y, a su vez, con las tecnologías que cuente cada uno de los países. Cuando analizando este contexto global, nosotros evidenciamos que en el marco global existe una tendencia hacia el reuso de agua, como una alternativa factible para reducir las presiones sobre los recursos hídricos. Cuando fuimos a analizar esto en Chile, encontramos que en comunidades rurales existía también una tendencia a la reutilización de agua. Entrevistamos a 7 comunidades rurales pertenecientes a la región de Coquimbo y la región metropolitana y encontramos diferentes características en términos de reutilización de agua. Algunas de las experiencias han sido potenciadas, por ejemplo, por la Fundación Un Alto en el Desierto, uno de nuestros partners en este proyecto, y que ha potenciado una red de recicladores de agua muy extendida en la región de Coquimbo. Del mismo modo, también encontramos que muchos de estos proyectos en Chile corresponden a proyectos individuales, que no están del todo regulados, y que se realizan principalmente en sistemas bastante acotados de escuelas o comunidades o establecimientos educacionales.
De hecho, nosotros prácticamente con nuestro equipo hemos tenido alrededor de, en el último tiempo, como 3 proyectos de reutilización de agua grises que han instalado alrededor de 15 sistemas de reutilización de agua grises en la región de Coquimbo, y que de cierto modo son una de las experiencias más pioneras para reutilizar agua. Por otro lado, una de las problemáticas que hemos encontrado a partir de esta misma entrevista es que muchas de estas experiencias son experiencias bastante artesanales. En algunos casos la gente reutiliza agua gris, pero regando directamente con esa agua, sin establecer un proceso de tratamiento, lo que per se puede acarrear más problemas que beneficios. Se genera mal olor en algunos casos, hay presencia de basura en los estanques, y a su vez se ve despotenciado este proceso porque muchas veces los costos energéticos no van de la mano con los costos, con el ahorro de agua que se genera por el tratamiento. A su vez, hay un desconocimiento muchas veces en zonas rurales de lo que es la calidad del agua obtenida y de cómo y cuáles son los estándares de calidad del agua que yo debo lograr para realmente reutilizar el agua. Y a su vez, tampoco hay mucho conocimiento de la legislación en términos de la aplicación de las aplicaciones del agua tratada. En algunos casos se utiliza el agua gris para riego de hortalizas, mientras que en el marco de la ley 21.075 eso no está permitido. Entonces, lo que existe hoy en día en el término de comunidades es varios sistemas descentralizados que están bastante atomizados y que en realidad no tienen una componente técnica muy específica. Por otro lado, hicimos un análisis de los comités de agua potable rural para evaluar si acaso existía un potencial de reutilización en esos comités. Entrevistamos a 8 comités de agua potable rural desde las regiones de Coquimbo, la región metropolitana y la Araucanía, que diferían en distintos aspectos, desde variabilidad geográfica, temporal, número de socios, cantidad de agua, origen de agua, problemática enfrentada, ingresos, etc. Y encontramos que estos comités tenían diferentes dificultades, entre ellos dificultades comunitarias que iban de la mano como asociada a la desconfianza entre los socios, la oposición y dudas sobre cómo invertir el mejoramiento, la proyección de conflictos personales y vecinales, pruebas de ensayo y error, etc. También tenían problemáticas técnicas como escasa y deficientes capacitación en algunos casos, poca constancia en acompañamiento, proceso de cloración. En algunos casos nos entrevistamos a determinados APR y ellos nos decían que para los procesos de cloración, ellos básicamente agregaban cloro al agua y probaban el agua para ver si acaso tenía sabor a cloro. Entonces, de cierto modo, no había una concepción detrás de lo que es el concepto de calidad del agua asociado a un proceso de tratamiento. Y por otro lado, había problemáticas económicas, escasa capacitación financiera, deuda de los socios, pagos atrasados e incluso robos de agua. Cuando fuimos a plantear si acaso el potencial reuso de agua era una alternativa, la respuesta casi transversal de todos los comités de agua potable rural fue que ellos tenían muchos otros problemas de agua no era prioridad por el momento, porque debían resolver todos estos problemas antes de potenciar la reutilización de agua. Entonces, de cierto modo, eso marca como un desincentivo a una potencial reutilización de agua. Y de cierto modo abre marca una bandera de que es necesario, o una alerta, mejor dicho, que es necesario solucionar estas problemáticas para también potenciar lo que es la reutilización de agua en estos comités. El último análisis que nosotros hicimos fue analizar la normativa. Y para eso analizamos el marco regulatorio nacional e internacional a través de la Fundación Pro Bono y sus asociados de Pro Bono Américas, y analizamos cuáles son el marco regulatorio que regía la reutilización de agua en distintos países. Encontramos, por ejemplo, que en el caso de Chile y Colombia existían normas regionales, por ejemplo, que estaban asociadas a la garantía de protección al medio ambiente y o a proteger la riqueza natural. En el caso de Brasil, México, Guatemala y Uruguay existía una protección de las aguas para asegurar el derecho a uso de los habitantes y o evitar el uso económico particular y o promover su uso sustentable. En estricto rigor, la única norma de rango legal para reutilización de aguas grises es la norma chilena o la ley 21.075. En ese sentido somos pioneros en Latinoamérica con esta norma para potenciar la reutilización de agua grises. Por otro lado, cuando analizamos otras normas de tratamiento de agua mucho más generales, vimos que distintos países tienen diferentes tipos de normas y se regulan de manera distinta.
En el caso de Brasil, por ejemplo, existe un manejo de cuenca y hay muchas facultades de los municipios. En el caso de Chile es mucho más central, está mucho más centralizado los procesos. En el caso de Uruguay existe, cada gobierno departamental cuenta con una normativa de la disposición final de las aguas residuales en su conjunto, etc. Y a su vez, analizamos y vimos que en estos momentos Perú, México y Brasil tramitan actualmente normativas en materia de aguas grises. En ese sentido, muchas de las experiencias que nosotros, que en Chile se han llevado a cabo en términos de la ley 21.075 van a servir de incentivo o de insumo para que estos otros países potencien la reutilización de agua gris. Cuando analizamos el marco regulatorio de Chile, encontramos ciertas ventajas que tiene tanto la ley 21.075 como la propuesta de reglamento. Entre esas, es que en la región no existe legislación para este ámbito, los pioneros básicamente en profundizar lo que es la Por otro lado, permite agua potable a usos que no necesitan de esa calidad. También hace una apertura tecnológica hacia el tratamiento a utilizar según la calidad del agua. En ese sentido, permite que exista una gran diversidad de procesos de tratamiento para tratar el agua. Por otro lado, indica que puede existir una disminución de los gastos en tarifas sanitarias por la implementación de estos sistemas. A su vez, contempla para la obligatoriedad del sistema de agua grises que ciertos sistemas de reutilización de agua grises sea obligatorio que se implementen en ciertas edificaciones. Y a su vez, establece que los parámetros de calidad del agua son acotados a la realidad microbiológica de las aguas de Chile, lo que favorece su uso seguro. En ese sentido, la implementación del Ministerio de Salud ha sido clave para poder asegurar que el agua gris cumple con los estándares de calidad adecuados. Y a su vez, también se establecen lineamientos respecto a la protección del medio ambiente, en particular a los suelos y las napas subterráneas. Esas son muchas ventajas que presenta el reglamento, la propuesta de reglamento y la ley. Sin embargo, evidenciando y revisando también esta ley y el reglamento, encontramos que también hay muchos desafíos. Por ejemplo, no hay una financiación escalonada de la exigencia en relación a los volúmenes de agua a tratar. No hay diferencia entre los sistemas sanitarios urbanos y rurales en el reglamento, pese a que la ley así lo indica. Falta de incentivos económicos para subsidiar altos costos de construcción y operación. Sistemas descentralizados hoy en día para tratamiento de agua grises en zonas rurales prácticamente no son rentables en el largo plazo. A 10 años plazo, posiblemente el ahorro de agua que se genera por la reutilización no tiende a amortizar los costos de capital, los costos de operación y los costos de tratamiento que tiene un sistema de reutilización de agua grises, lo que se hace bastante crítico para zonas rurales. Por otro lado, es débil el instrumento, es un instrumento muy débil para convertir infraestructura existente. Lo ideal hoy en día tenemos canalizaciones acopladas o integradas entre la agua gris y la agua negra. Lo ideal para potenciar la reutilización es que pudieran existir canalizaciones separadas. Por otro lado, el borrador de reglamento es más restrictivo que la ley en el origen y el uso de la agua grises. Se requiere delimitar la relación de las instituciones relacionadas en la implementación. Todavía no está claro cuál es la integración de estos actores entre el Estado, el sector público, la sociedad civil y los particulares. ¿Cómo es la gobernanza? Tampoco está del todo definido. Y por otro lado, el proyecto de implementación de sistemas es extenso y con requerimientos complejos para los sectores rurales, que muchas veces puede traducirse en un desincentivo para su implementación. Y finalmente no existen economías de escala que incentiven de sistemas de tratamiento en zonas rurales. Entonces, de cierto modo, con todos estos análisis nosotros hicimos un barrido general de cómo era la reutilización de agua en el mundo, reutilización, cómo era el diagnóstico de reutilización de agua en Chile, y cuál era la potencial implementación del sistema de reutilización, y básicamente cuáles son el marco normado y cuáles son las políticas públicas o las propuestas que podríamos llegar a hacer para mejorar esta implementación. Los dejo ahora con Rafael para que les mencione las propuestas que estamos haciendo en el marco de este proyecto. Solo decirles que les quedan 5 minutos. Adelante. Bien. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Tal como ustedes pudieron visualizar y escuchar, nosotros determinamos ventajas y también desafíos, y frente a esto nosotros establecimos las siguientes propuestas. Eduardo, por favor. Sí.
Bueno, primero la agrupamos en 4 tipos: propuestas focalizadas en mejorar aspectos regulatorios relativos a la utilización en Chile con énfasis en zonas rurales. Segundo, y estas se derivan en promover la incorporación de ajustes en el reglamento con alcance en función de la realidad urbana y rural de los territorios. Eso es lo que nosotros identificamos. Siempre generar leyes homogéneas para todo el territorio, y lo sabemos hoy en día, no es correcto, puesto que la realidad geográfica es demasiado amplia. Generar nuevas definiciones de sistemas de pequeña escala y domiciliarios, así como rurales, la reglamentación. Pensar también en distintos tipos de escalas en las cuales nosotros trabajamos, desde una escuela de 20 estudiantes hasta un establecimiento educacional, por ejemplo, de 1.500 estudiantes. Determinar la titularidad de dominio sobre las aguas tratadas. Eso es, obviamente, con el código de aguas que tenemos ahora, hay una situación entre las sanitarias y quién es el propietario final o el que tiene el titular del agua una vez que ya es tratada. Y 4, establecer un esquema tarifario que incentive la implementación en zonas rurales. No es lo mismo un litro de agua en las zonas urbanas que un litro en las zonas rurales, y por lo tanto la tarifa también es un problema que permite incentivar o desincentivar el reuso. ¿Eduardo? Luego generamos propuestas enfocadas en mejorar la institucionalidad y la gobernanza de los sistemas de reutilización de aguas grises. Uno, participación de 3 grandes actores. Aquí nosotros reconocemos que obviamente necesitamos que el universo de todos los actores estén involucrados. El Estado, la empresa sanitaria y los particulares se necesitan unos a otros. No hay un solo actor que debería hacer todo el trabajo. Y 2, lograr una adecuada coordinación entre los 3 actores señalados, que es necesario, necesitan confianza y también aceptar o darle las facultades necesarias a cada una de estos actores. En 3, propuestas que dirigían a mejorar la aplicabilidad en términos técnicos del sistema de reutilización de zonas rurales. Aquí colocamos ampliar y precisar las definiciones de estándares técnicos de diseño y configuración de sistemas de reutilización de aguas grises a las complejidades y realidad de las zonas rurales. Es decir, los estándares técnicos también son un problema, porque exigirle los mismos estándares técnicos, si bien van en favor de la propia población, no es lo mismo poder hacerlo en una zona urbana que tengo conectividad, acceso a diferentes redes de transporte o poder solucionar problemas rápido, que en una zona aislada donde escasamente el personal de salud, por ejemplo, puede llegar a evaluar rápidamente si el agua está contaminada o no. Establecer sistemas simples de consulta para solicitud de autorización y definición técnica para la implementación del sistema de reutilización de aguas grises, tal como vimos como en las comunidades y las APR. Existe escasa capacitación, escaso acompañamiento, a veces denuncian ellas, o que no tienen, y por lo tanto resolver con preguntas sencillas, rápido, que alguien responda rápidamente a una duda, ayudaría mucho. Y 3, definir parámetros técnicos claros para el ingreso de sistemas de reutilización de agua al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ese también hay que ver con una de las preguntas que está en el chat, ¿cierto? ¿Qué pasa si contamino una napa freática? Y esas son cosas que hay que tener en claridad, cómo reaccionar frente a una situación de emergencia. Y en 4, propuestas tendientes a potenciar la implementación del sistema de reutilización de aguas grises en comunidades rurales. Aquí, básicamente, es establecer incentivos formales y claros de sistemas de reutilización de agua. Tal como Eduardo nos demostró, el costo en el fondo es demasiado alto, y por lo tanto necesitamos que sean incentivos, quizás subvencionados directamente por el Estado, para poder hacer más reactivo esta situación, porque en sí mismo no van a ser nunca, por evaluación técnica, social, nunca, o económica, nunca van a poder lograr ser adecuados. Y 2, generar instancias de apoyo técnico y capacitación multisectorial que propicie la implementación de sistemas de reutilización de aguas grises. En general, una de las denuncias o las demandas que tienen las comunidades y también la APR es que la asesoría que tienen a veces son otras APR y no es el organismo estatal que podría ayudar, o las mismas universidades podrían prestar ayudas regionales, por ejemplo, para poder apoyar técnicamente y capacitar a la población. Como conclusiones, para finalizar, se requiere una mayor precisión de la ley 21.075 para reducir las apreciaciones e interpretaciones subjetivas. Es una ley todavía que deja muy amplios los marcos. Se recomienda mejorar la redacción del proyecto de reglamento, el que se encuentra ahora, que uno puede tener acceso, para determinar en forma previa y con certeza los requisitos legales y regulatorios de la implementación de los sistemas de tratamiento y reuso. Todavía no está muy claro bien cómo tengo que resolver algunas dudas que me quedan si yo quedo en la mitad del camino, a quién recurro para solucionarlo. Se debe definir la titularidad del dominio de las aguas tratadas, es lo que dijimos a través del código del agua y también del rol que tendrían las sanitarias.
y sinergia efectiva entre actores clave. Es fundamental crear las confianzas y es fundamental crear en el fondo esta sinergia entre todos los actores y que ninguno sobrepase al otro. La definición de estándares técnicos claros es fundamental para que todos lo podamos entender, no solamente los científicos, no solamente los técnicos, sino que también la población. Las escasas capacidades técnicas con las que cuentan las comunidades rurales son un gran obstáculo y por lo tanto hay que generar, quizás en este nuevo momento dijimos, las universidades quizás podrían hacerse cargo de esta situación y se requieren incentivos formales y permanentes del Estado para apoyar el desarrollo de proyectos de reutilización de aguas grises. El Estado sin duda tiene que jugar un rol principal si nosotros no entendemos o no consideramos que tiene si tiene un alto costo y el beneficio en el fondo es mayor. Bien, eso era nuestra presentación. Muchas gracias al Centro de Políticas Públicas y a todos los presentes por habernos acompañado acá. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Rafael, por la presentación. Fue muy interesante, hemos tenido hartas reacciones en el chat del público, pero vamos a pasar ahora al panel de comentarios. Tenemos dos invitadas muy interesantes. Ellas son Paola Cruz y Gloria Alvarado. Les comento que cada una de ellas tuvo acceso al informe final del estudio con anticipación para que pudieran elaborar sus comentarios y ahora cada una va a tener 10 minutos para exponer cuáles son sus comentarios, sus observaciones, para poder seguir profundizando los resultados de este estudio. Si les parece bien, podemos comenzar con Paola, una breve reseña sobre ella. Paola Cruz es ingeniera química de la Universidad de Santiago de Chile. Cuenta con una larga experiencia laboral en la Seremi de la Salud de la región metropolitana, específicamente en el área de fiscalización de temas de saneamiento básico. Actualmente ella se desempeña en el Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud como encargada del área de aguas residuales, y que escuchamos con mucha atención sus comentarios. Adelante, Paola. Ok. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, antes que todo agradecer la invitación a participar de este taller final ya de este estudio. Tuve la oportunidad de ver el desarrollo a lo largo del año y me es muy gratificante, obviamente, ver ahora los resultados finales y las importantes conclusiones a las que han llegado. Bueno, felicito también esta iniciativa porque si bien este tema aguas grises genera mucha discusión, mucho análisis, ha generado mucha expectativa también, pero esta yo creo que una de las que ya abre la discusión de cómo va a ser o cómo podría ser o cómo mejorar la aplicación de las aguas grises en el mundo rural. Ciertamente que puede presentar mayores dificultades que la zona urbana. Ya lo dijeron en la presentación, por todos ya es sabido, los problemas de escasez hídrica que enfrenta nuestro país ya hace varios años, y eso nos tiene obligados a pensar en medidas para mejorar la gestión de nuestros recursos hídricos, y por supuesto cuando empezamos a pensar en probables medidas y probables políticas, una de las que primero suena es el uso de aguas recicladas. Y dentro del uso de aguas recicladas, por supuesto, está el uso de aguas grises. Ahora, en ese ámbito, entonces, esta ley yo creo que marca un hito importante, pese a las falencias que pueda tener, los beneficios, las ventajas que pueda presentar, marca un hito importante porque es la primera política pública en Chile que habla formalmente de la reutilización de aguas y que obviamente abre la posibilidad a la reutilización de aguas de una manera ya formal en nuestro país. Ahora, en primer lugar, el estudio lo menciona muy preliminarmente, pero claro, desde una arista ya un poco más sanitaria y social, nosotros creemos que es muy importante justamente estas instancias u otras que puedan existir para discutir estos temas, y no solamente entre las instituciones de gobierno, entre los expertos profesionales que existen en la materia, entre los centros de investigación, sino que también con la comunidad, porque ellos juegan un rol absolutamente primordial en lo que es la reutilización de aguas, sobre todo en lo que es la reutilización de aguas servidas o de aguas grises. Entonces, hoy día sobre todo, que tenemos, como todos sabemos, una comunidad mucho más empoderada, con conocimiento técnico, mucho más informada, con mucho más acceso a la información, es muy importante discutir estos temas y abrirlos también a la comunidad para que ellos se informen
y puedan tomar decisiones conscientes de las obligaciones que esto conlleva e informados también, por supuesto, partiendo por los beneficios que pueden obtener de las responsabilidades que va a conllevar esto. Sobre todo, como les digo, en lo que es el uso y la reutilización de aguas grises, y por qué no pensarlo más adelante en el uso y la reutilización de aguas servidas, porque claramente la participación de los usuarios, de quienes están generando estas aguas, es primordial. La calidad de las aguas grises depende absolutamente del uso de los artefactos sanitarios que nosotros podamos darle, de los desechos que podamos estar virtiendo por los artefactos sanitarios, de los detergentes que usemos, de los limpiadores que usemos, de los jabones, etcétera, etcétera. Entonces, eso para empezar a conversar de implementar esto y de concientizar a la comunidad, la educación que nosotros podamos darle y la información que podamos proporcionarle, nos parece que ciertamente es vital. Ahora bien, también no podemos olvidar que, lo mencionaron también en este estudio, las aguas grises, si bien son una parte de las aguas servidas, la parte menos contaminada de las aguas servidas, porque están libres de materia fecal y orina, obviamente, no son aguas limpias, ¿verdad? Tienen una componente importante de materia orgánica por un lado, y también, por qué no decirlo, de patógenos y contaminación microbiológica, sobre todo cuando incluimos de las aguas de la cocina. Las aguas grises de hecho se dividen o se pueden clasificar dependiendo de su carga contaminante en aguas grises más livianas o más claras, y más contaminadas o más oscuras. Las aguas grises que se generan en lavamanos y duchas, por ejemplo, tienen la menor cantidad de contaminantes, y si ahí empezamos a considerar aguas de lavado, aguas de cocina, vamos empeorando un poco esa calidad. Y dependiendo justamente de qué fracción de esas aguas grises deseemos reutilizar, va a ser las exigencias que vamos a necesitar en el tratamiento. Por eso es que no hay que perder de vista que las aguas grises, imposible reutilizarlas directamente, sino que tienen que pasar por un tratamiento, y que dependiendo de la complejidad puede ser costoso, puede ser complejo también de funcionar, y por lo tanto es muy importante la conciencia y la responsabilidad que tengan los usuarios de estas condiciones que involucra el uso de agua gris. Justamente en materia de normativa, bueno, como decía, la ley, el reglamento, que dicho sea de paso, se ha demorado mucho más de lo que quisiéramos que su entrada en vigencia. Hoy día ya estamos en la última etapa, porque ya está redactado el reglamento para ingresar a toma de razón o firmas de la Contraloría. Se supone que ya tendríamos resueltas las observaciones de ellos, esperamos ya estar en la última etapa. Pero tanto la normativa como el reglamento define justamente cuáles van a ser estas condiciones sanitarias mínimas de las que van a tener que contar los sistemas de reutilización de aguas grises, justamente para que este uso que nosotros queramos darle, y además el manejo que se tenga que dar en forma previa a las aguas grises, no signifiquen un riesgo para las personas. Concretamente y medularmente, el reglamento define justamente las calidades que va a tener que tener el agua gris, dependiendo de los usos que, como ustedes saben, están estipulados en el reglamento. Desde el punto de vista de la aplicación de esta normativa en la zona rural, nosotros creemos que ni la ley ni el reglamento imponen restricciones para la aplicación de aguas grises en la zona rural. Estamos absolutamente conscientes que claramente puede ser más dificultoso, pero creemos que la principal barrera que puede existir hoy día son las deficientes o las precarias condiciones de la infraestructura sanitaria que tenemos en la zona rural. Y obviamente, eso sí, la ley parte de la base que para el uso de las aguas grises, el saneamiento, por ejemplo, de las aguas servidas es un tema que debería estar resuelto. De hecho, el reglamento impone como exigencia que todo sistema de aguas grises debe tener una descarga para casos de emergencia o de que no se necesite reutilizar aguas grises, una descarga al sistema de alcantarillado. Ahora, si lo pensamos, eso tiene cierto sentido. Deberíamos sostener que
antes de pensar en reutilizar, o antes de pensar en implementar una medida de gestión de recursos hídricos como la reutilización de agua, al menos deberíamos tener resuelto lo que son las condiciones de saneamiento básico, como es la provisión de agua potable y el saneamiento de las aguas servidas. Esas son condiciones esenciales y básicas para la vida de las personas. Solo a partir de una provisión de servicios básicos seguros podríamos pensar también en una reutilización de agua gris segura. Entonces, claro, ciertamente ahí hay una barrera en lo que es la reutilización de aguas grises en la zona rural, porque estamos todavía al debe en esa área. En otros aspectos estoy totalmente de acuerdo. En la ley de aguas grises se estableció un incentivo económico para la reutilización que es aplicable solo en la zona urbana, porque es una rebaja, una consideración en la rebaja de las tarifas de la prestación de los servicios básicos que prestan las empresas sanitarias, pero claro, eso solamente es aplicable en la zona urbana, pero eso tampoco es un impedimento de la ley, sino que es porque la ley de servicios sanitarios en Chile funciona de esa forma y no es aplicable en la zona rural. Y eso, claramente, la ley que va al debe debió haberse pensado también, y por qué no decirlo, puede ser esa una de las primeras instancias que tengamos de modificación de la ley, debió haberse pensado, porque deben existir muchas otras herramientas, estaba mirando el chat, hay algunas que se proponen, algún incentivo económico también para la zona rural. Ahora te quedan 2 minutos. Bueno. Qué poquito. Bueno, entonces voy a ir mirando mis apuntes para no desviarme tanto. Sin embargo, este escenario creo que no es tan malo. Recientemente, el 2 de noviembre, entró en vigencia la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, y que obviamente viene a darle una institucionalidad a la provisión de servicios básicos en la zona rural, seguramente, por lo que hemos visto, con una implementación que va a ser lenta en el tiempo, dadas las condiciones que existen, pero que claramente sienta las bases y propicia un mejor escenario para la recolección y para la reutilización de aguas grises en forma colectiva en la zona rural. Para aprovechar bien los minutos y tanto que me debe quedar, sin embargo, están los otros sistemas de agua grises o los otros tipos de sistemas de agua grises que define la ley, que son los sistemas domiciliarios, cuya principal característica es que las aguas grises se recolectan, se generan, se recolectan, se tratan y se reutilizan dentro de los delindes de una misma propiedad. Claramente que tenemos que buscar el equilibrio, por supuesto, lo dijeron por ahí, mientras más pequeño el sistema de aguas grises, es más difícil recuperar la inversión, encontrar el equilibrio entre que la necesidad, los costos que va a significar un sistema sea absolutamente equiparable con los beneficios que nos va a prestar para que el proyecto se haga rentable. Pero en ese orden de ideas, hoy día, en el área rural, sí podría pensarse en un sistema de reutilización de agua gris, un colegio, por ejemplo, de una vivienda, de un loteo habitacional, que obviamente esté circunscrito en los delindes de una propiedad. Así es que creo que las posibilidades están, se puede mejorar, sí se puede mejorar. Hay otras flexibilidades, por ejemplo, que sugiere este trabajo en flexibilizar algunas condiciones del reglamento. Ahí, claro, hay algunos impedimentos, porque, como dije, el reglamento establece condiciones sanitarias básicas para asegurar que la reutilización de agua grises no significa un riesgo para la salud de las personas. Flexibilizar, por ejemplo, límites en la calidad del agua, obviamente que expondría límites más flexibles, me refiero, obviamente que expondría a que las personas de las aguas de las zonas rurales estarían expuestas a un agua de peor calidad que la zona de la zona urbana. Y eso obviamente significaría un mayor riesgo, y no podría existir esa diferencia entre población rural y urbana. Finalmente, absolutamente de acuerdo con muchas de las conclusiones del estudio. Creo, como les digo, que hay muchas cuestiones que se pueden mejorar. En estos momentos queremos, dado lo mucho que se ha demorado el reglamento, no seguir haciendo observaciones sobre el reglamento como está. Queremos esperar al menos un primer año de implementación para ir viendo en el camino, con experiencias, por ejemplo, como las que proponen ustedes, como las que proponen Un Alto en el Desierto, de ir viendo y consensuar modificaciones reglamentarias que sí nos hemos comprometido ya en nuestras instancias de realizar en un corto tiempo. Y por último, y ahora sí para terminar, absolutamente de acuerdo con la coordinación que debería existir entre los organismos públicos, entre el aparato privado, entre las instituciones de educación, los centros de investigación, las ONG, etcétera. Yo creo que entre todos podemos ir ganando experiencia en esto. Como les digo, esta es la primera política pública en Chile de reutilización de agua.
hay mucha controversia respecto al tema, pero creo que no podemos sacar conclusiones apresuradas sin antes haber al menos probado esta experiencia y sacar conclusiones sobre la experiencia ya vivida. Así es que absolutamente disponible. Nuevamente vuelvo a agradecer la invitación a participar y bueno, atenta a lo que puedan comentar. Gracias. Muchas gracias, Paola, por tus comentarios y observaciones. Seguro que van a ser de gran ayuda ahí. Tenemos todavía la segunda panelista. Gloria Alvarado es técnico de nivel superior en Administración y Gestión de Empresas, con un diplomado en Dirección y Gestión de Empresas Cooperativas. Tiene más de 30 años de experiencia en el rubro y actualmente es cooperativa de agua potable rural. Es secretaria de la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable de la región de O'Higgins, AGRESP, sexta región, y es presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU Chile. Así que también escuchamos con mucha atención tus comentarios, Gloria. Sí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación al Centro de Políticas de la lo que hemos escuchado y lo que pude ver, leer esta semana, porque recién lo vengo conociendo esta semana. No tenía que y además está haciendo, como digo, este estudio. Bueno, nosotros, yo por lo menos voy a dar la visión desde el punto de vista dirigencial, como nosotros vemos, por ejemplo, el contexto de la accesibilidad y luego positivo, o más bien dicho, lo que destacamos o lo que observamos de estudio. Gloria, no te escuchamos tan bien, no sé si soy solo yo. Sí, yo también tengo un... Quizás podrías apagar la cámara, a ver si mejora un poco la conexión. Sí, a ver. A ver, ahora no te escuchamos porque está apagado el micrófono. Sí. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ok, ya. No, bueno, les estaba comentando de que voy a dar un contexto de lo que es la crisis hídrica desde nuestra visión, ¿ya? Y también, obviamente, sobre este estudio, como digo, que lo vengo conociendo esta semana, y que me parece súper interesante lo que han expuesto, ¿ya? Bueno, con respecto de la crisis hídrica, nosotros fundamentalmente sentimos que se debe a dos factores, el cambio climático y el sobreuso del agua en Chile, sobre todo. Bueno, el cambio climático sabemos que es una situación mundial, ¿no es cierto? Y que se debe a razones que ya todos conocemos, y el sobreuso, bueno, es de Chile, en el fondo, es lo que estamos viviendo hoy día con un uso exponencial del agua, sobre todo para riego, lo estuvimos viendo ahí en la presentación de Eduardo. Bueno, y también aspectos normativos, porque tenemos una débil legislación en protección de las aguas en todos sus estados, ¿no es cierto?, líquido, sólido, etcétera. Y qué decir de las fuentes que no se están cuidando, las nacientes, ¿no es cierto?, que no se están cuidando el día de hoy, no están protegidas. Y todo hace que falte el agua en el fondo, y que por otro lado haya una distribución inequitativa, ¿ya? Bueno, el cambio climático es una situación difícil de abordar, pero el sobreuso sí lo podríamos abordar si hubieran políticas públicas claras de protección, como digo, a nuestros, sobre todo, como digo, estos recursos naturales, y también que hubiera un ordenamiento territorial de manera que pudiese ordenar los usos del agua y ordenar las actividades productivas de Chile, de manera que no se produjera este uso exponencial de agua y que hubiera, como digo, un acercarse a la igualdad en el fondo, porque la verdad es que hoy día estamos en desmedro, sobre todo las comunidades rurales que nos estamos viendo bastante desprovistas del agua potable rural. Hay zonas que ustedes la han visto emblemáticas como Petorca, cuarta, quinta región, centro del país, también la región de O'Higgins,
que tenemos por un lado en la cordillera, que están las mineras en el centro, ¿no es cierto?, que están toda la producción de palto, etcétera, y para el sur y el secano costero están las forestales, ¿ya? Entonces, bueno, eso es yo creo que es importante, como digo, distribuir de mejor forma la poca agua que tenemos, ¿no es cierto?, y con prioridad al consumo humano y a los ecosistemas. Bueno, luego de esta introducción con respecto de lo que nosotros pensamos de la crisis hídrica en Chile analizando la propuesta y la iniciativa que ustedes han tenido y que se agradece mucho, tenemos o sea, nuestra opinión en el fondo es que, disculpa, voy a ver mis apuntes que los tengo acá. Tenemos que todas las alternativas que hay de propuestas de mejora son súper buenas. Tenemos captación de agua lluvia, sistemas de atrapaniebla, nanofiltración, etcétera, y esta de sobreuso me parece súper interesante, dado que en todos los sectores hay aguas grises, ¿no es cierto? Y por lo tanto se podría tratar, ¿no es cierto?, de manera que la pudiésemos reutilizar, ¿no es cierto? De hecho, es así. Y bueno, acá, por ejemplo, he destacado que si bien es cierto, tenemos una ley 21.075, pero sin embargo el reglamento aún no está listo y sería ideal que ojalá pronto estuviera terminado. Claro, sí, que hay que hacerle algunas mejoras de acuerdo a lo que se ha visto el día de hoy, ¿no es cierto? También que ante la escasez hídrica surgen ideas muy buenas para optimizar el recurso agua, como por ejemplo el reuso para riego para áreas verdes, por ejemplo, pero ya hemos visto que hay algunas dificultades para su aplicación, ¿no es cierto? Sobre todo que también vemos que falta la educación, la capacitación, la sensibilización de lo importante que es poder utilizar estas aguas grises para un segundo uso en el fondo, ¿no es cierto? Para un reuso, ¿ya? Falta de recursos, ¿no es cierto?, que sería súper importante que el Estado aquí tomara un rol activo, que si bien es cierto, diseña y ejecuta los proyectos de agua potable, saneamiento, solamente el 13% en Chile tiene saneamiento, pero sería súper importante que pudiese invertir o pensar en que se debería diseñar estos proyectos para las comunidades rurales, que fueran financiados por el Estado. Sería súper importante. Y la falta de incentivos, motivación, ¿no es cierto?, que aquí también se ha mencionado. Falta de organizaciones también asociativas, más organizaciones, porque si bien es cierto tenemos Fundación Alto del Desierto, está la Universidad Católica, pero sin embargo yo creo que falta que hayan más organizaciones que se ocupen de esto, de un tema tan importante como es buscar alternativas de reuso de agua. Bueno, el estudio señala que en otros países, en Australia, en Estados Unidos, se han desarrollado proyectos de reutilización de agua, ¿no es cierto?, que llevan más de 10 años, pero acá en Chile no se conoce mucho, ¿ya? Por lo tanto, esto falta información. Con respecto del estudio que se hizo en 9 escuelas rurales de Coquimbo, las estadísticas son bien interesantes, ¿no es cierto? Muestra que tenemos un consumo per cápita de 44 litros diarios y 27 de ellos se van al lavamanos. Y esto realmente se puede reutilizar, ¿no es cierto? Pero en Chile, solo, como digo, solamente el 13% cuenta con sistemas de tratamiento rural, ¿no?, de alcantarillado, y que esta base, ¿no es cierto?, este sistema podría ser muy interesante para ayudar a bypassear en algún momento el agua que a lo mejor no la vamos a utilizar para riego, que eso podría servir. Y también decir que en Chile, bueno, no se potencia mucho la inversión en saneamiento rural, falta aquí, está el objetivo de dotar de agua potable, prácticamente el 90 y tanto % ya va con agua potable, pero falta esa inversión en saneamiento, ¿ya?
bueno, también se ha mencionado que la disponibilidad de agua es muy distinta de una región a otra, por lo tanto, este modelo no se puede estandarizar. Con respecto de esta ley, que viene a regularizar el sistema de reutilización de estas aguas en el sector urbano y rural, sin embargo, y leyendo, la ley refiere como más al sector urbano, ¿ya? Por ejemplo, habla del decreto Fuerza Ley 382, ley de concesiones, pero no menciona la ley de servicio sanitario rural, es decir, señala la propuesta de implementación de esta ley en las comunidades rurales, pero no se consulta, y es muy necesario que conversen la ley de servicio sanitario rural con esta ley 21.075, muy importante. Presenta una serie de obstáculos, ¿no es cierto?, que deberían, ¿no es cierto?, mejorar con una reparación del reglamento. No he tenido todavía ocasión de estudiar el reglamento, pero ya lo voy a estudiar. Bueno, dado lo necesario, por otro lado, que de las experiencias que han mostrado, ¿no es cierto?, internacionales y de marcos normativos para hacer el benchmarking, hay resultados sobre ello, unos mejores, ¿no es cierto?, como Australia, Japón, otros no tanto como África. Sin embargo, mientras no se potencie, eduque respecto de la ciencia y aspectos y beneficios del reciclaje de las aguas, van a ser alternativas que van a estar ahí, y estos estudios más adelante van a quedar guardados. Entonces, mientras no se informe, no se eduque, la verdad es que no vamos a avanzar mucho. Yo creo que ahí hace mucha falta que se difunda esto, ¿ya? En el fondo también tenemos que generar confianza, porque esta es una buena alternativa. Gloria, te quedan 2 minutos. Perfecto. Adelante. Perfecto. Mira, hay mucho tema en el fondo que analizar acá. Decir que esta propuesta va a perfeccionar, ¿no es cierto?, todo este sistema de reutilización de agua, ¿no es cierto?, que es necesario que salga luego el reglamento. Es necesario que se menciona, por ejemplo, la ley tanto del sector urbano como del rural. También definir quién es el dueño de las aguas, la titularidad también se mencionó, ¿no es cierto?, que a nuestro juicio el socio que ya ha pagado debería tener la propiedad del agua, ¿no es cierto? La propuesta para mejorar la institucionalidad contempla 3 actores importantes que también estén la empresa sanitaria, los particulares y también los APR. Ahí no sé si dentro de la empresa sanitaria están considerados los APR. Y también en términos de concepto de escasez, como se menciona, escasez hídrica, yo creo que sería súper importante crisis hídrica, porque la sequía se compara me olvida la palabra, pero se acerca más al cambio climático, y la escasez hídrica al sobreuso, ¿ya? Por eso yo creo que agruparía el concepto de crisis hídrica. Bueno, finalmente decir que aun cuando se mencionan bastantes obstáculos, podemos llevar a cabo esta iniciativa. Lo que por supuesto hay que trabajar y tratar de destrabar todo lo que haya en estos momentos que arreglar, ¿no es cierto? Considero muy importante que el reuso de agua sea una alternativa de optimización del agua en Chile, junto a otras iniciativas que pueden ser muy, muy interesantes. Y se necesita para el sector rural el apoyo del Estado de Chile, que asuma un rol principal. Es muy importante. Hoy día entra en vigencia la Ley de Servicio Sanitario Rural, y muchos aspectos deberían mejorar bastante, entre ellos la capacitación. Se cambia el sistema de asesoría, ahora estará radicado en la Subdirección de Servicios Sanitarios Rural, y debería ser mejor de lo que tenemos el día de hoy. Tenemos una esperanza, y también creo mucho en la asociatividad, que podemos ayudarnos entre pares. Y también, bueno, para terminar, decirles que el agua es un bien nacional de uso público, un bien natural, un bien para la vida, que tiene un valor intrínseco, no monetario. Por tanto, primero, cuidemos este recurso, obviamente, las nacientes, la base del agua, que es muy importante, y en paralelo ir trabajando en todas estas alternativas que son súper interesantes, sobre todo en el escenario que se vislumbra de aquí a unos años más en términos de cantidad de agua, ¿ya? Hoy día también el agua gris en sectores donde no hay alcantarillado produce contaminación,
y muy importante que se vayan protegiendo las napas subterráneas. ¿Ya? Así que eso quería comentarles, disculpen lo rápido, hay mucho tema que analizar en este estudio que ustedes han realizado y se agradece que lo hayan elaborado. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por tus comentarios. Yo, además de las panelistas, quiero agradecer a todos los participantes, a los asistentes que han estado participando a través del chat. Entonces, un poco recogiendo algunas de las preguntas del público, la verdad es que son muchas y es difícil ir una por una, no lo vamos a lograr, pero yo quería plantear el hecho de que muchas de las preguntas apuntan a las dificultades o a los obstáculos, ya sean respecto de cómo va a ser la organización, cómo podría ser la gobernanza de la reutilización de aguas en la práctica, cómo se va a garantizar, por ejemplo, el cumplimiento de estándares técnicos, en fin. Y quizás quería preguntar a las panelistas y a los equipos también, que a partir de las primeras experiencias que ustedes han estado viendo o conociendo más de cerca, ¿cómo se esperaría que las primeras implementaciones de la reutilización de agua vayan a ocurrir en las comunidades? ¿Qué es lo que más habría que garantizar o que cautelar de todas estas distintas dificultades que hemos ido conversando y balanceando? ¿Dónde hay que poner más atención de cara a la implementación en las comunidades rurales? Bueno, sí. Bueno, nosotros tenemos una historia con Alto en el Desierto de implementación, y ante la pregunta hay varios temas que son cruciales. En relación también a lo que tú señalas y a todas las preguntas del chat, el primer tema va en torno a la gestión hídrica, propiamente tal. Se ha hablado mucho acerca también de la situación de los APR, pero los APR la verdad que también hacen un gran esfuerzo dentro de las comunidades rurales. Es muy importante tener una buena gestión, porque una buena gestión también va referido a la calidad de las aguas, va referido a la seguridad para utilizar las aguas grises en sus diferentes usos. Otro tema que es fundamental, es un tema que está olvidado, es un tema que no es menor, pero es el tema de educar. Educar antes de la implementación. Es muy necesario educar a la población desde los más chicos hasta las personas mayores. Es importante resaltar que en un APR que funciona mal, es decir, en un APR que sus filtros se encuentran tapados, en la escuela también se encuentran tapados. Es decir, hay una correlación entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa también en el APR. Y algo muy importante es también en relación a los incentivos que tienen las personas, las organizaciones para realizar esto. Sin incentivos no hay una gestión hídrica, y sin una educación también la gestión hídrica es mucho más deficiente. Yo creo que esos 3 puntos son muy buenos y son muy importantes al momento de implementar un proyecto de recuperación de aguas grises. Bueno, voy a tomar algunas otras preguntas. Otra cosa que me pareció súper interesante tiene que ver con quizás una cierta barrera cultural o a la aceptabilidad o a la aceptación de las aguas reutilizadas, porque en el fondo eso podría ser efectivamente una barrera, pero al mismo tiempo, por ejemplo, es en las comunidades rurales donde ustedes tienen experiencia y han visto que han existido experiencias positivas. Entonces, preguntarles cómo lo ven eso y cuáles podrían ser como algunas maneras de sobrellevar o de superar esa barrera. Para los distintos panelistas, los profesores, quien quiera contestar. Tal, Nicolás. Sí, bueno, puedo hablar por la región de Coquimbo, no puedo hablar a nivel nacional, no tengo la experiencia que tiene Gloria o que tiene Paola, ¿no? Pero a nivel de la región de Coquimbo, es tanta la crisis hídrica que cualquier tipo de agua es bienvenida, considerando que el agua gris es un agua que no tiene componentes cloacales. Una cosa que es muy importante para superar las barreras es tener permanencia en los territorios, poder realizar ese tema de educación previa, y algo muy importante, poder determinar el destino de esas aguas.
si no hay un destino claro, las comunidades, y lo hemos visto en toda la región de Coquimbo, si no hay un destino claro, de verdad, tanto la gestión como el interés se va perdiendo. Cuando ese destino, ya sea para regar un patio, ya sea para recuperar áreas degradadas, la verdad que hemos tenido una excelente aceptación por parte de las poblaciones rurales. Puedo hablar por la región de Coquimbo, pero dada la crisis hídrica, la aceptación es muy buena. Mira, quería compartir un poco justamente lo que tú señalas respecto a de cómo romper estas barreras culturales que yo creo que ciertamente existen. O sea, solamente si nosotros nos hacemos la pregunta si bañaríamos, por ejemplo, a nuestros hijos con agua grises tratada o agua servidas tratada, entonces eh, solamente hacer ese ejercicio nos puede dar cuenta de que podemos esperar de la comunidad que puede, obviamente, si no trabaja en esto, no tener mucho conocimiento técnico. Pero justamente en ese sentido, para romper esas barreras culturales, lo importante es cómo podamos llegar nosotros con el mensaje a la comunidad. Y nosotros principalmente, seguramente por la función que realizamos, por el trabajo que realizamos, claro, tenemos mucha más facilidad y mucha más llegada con la población rural que con la población urbana. Trabajamos mucho en promoción en poblaciones de APR y como yo tengo la misma sensación de Nicolás, tengo una muy buena recepción cuando a las personas se le abre esta posibilidad, incluso aun cuando pueda significar responsabilidades para ellos, porque vuelvo a repetir, o sea, esto parte por el uso que yo le dé a los artefactos, las prácticas que yo implemento en mi casa, los tipos de insumos que use para el baño, para la cocina, para limpiar, qué sé yo. Entonces, eso es primordial, partir por esa comunicación con la gente y de esa forma claramente alivianamos bastante el camino y una mucho mejor perspectiva de cómo puede ser la implementación, porque esto además empieza a la gente a tomar conciencia de cuáles son las responsabilidades que les van a caber. Eso es súper importante, de que alguien, el sistema de reutilización de aguas grises implica una gran inversión, pero no es solo la gran inversión, y esa es una cuestión que después queda en responsabilidad de los usuarios y asumir el costo los propios usuarios. Si bien ellos son los que se van a beneficiar, seguramente el retorno va a venir después de un largo tiempo, pero la operación, la mantención va a ser de cuenta de ellos. Entonces, en la medida que ellos estén informados de qué significa esto que están haciendo y para dónde va, entonces de esa forma vamos a tener mejores resultados. Y para eso nosotros tenemos la instancia, por ejemplo, ya creada de comunicación por el trabajo de promoción por materia sanitaria que hemos realizado. Y si podemos eso, coordinarlo con otras instancias para poder aunar esfuerzos y poder comunicar mejor, ideal. Pero yo creo que por ahí ese sería un buen punto de partida. Muchas gracias, Paola. Les quiero dar la oportunidad a los profesores de que puedan ya sea comentar o responder a algunos de los comentarios de las panelistas y también en todo caso hacerles la pregunta de, ustedes advierten que es necesario, y es bastante claro también para el resto, que haya un apoyo técnico importante hacia las comunidades rurales, hacia los APR, y ahí como cuáles pueden ser las soluciones. Quizás mencionaba también el rol de las universidades, de que tengan un espacio en apoyar estos proyectos. Ahí, si nos pueden contar un poco más. Eduardo, no te escuchamos. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí. Bueno, una de nuestras propuestas está enfocada en lo que menciona, en eso mismo de potenciar el apoyo multisectorial para la implementación de sistemas de reutilización de agua gris en comunidades rurales. Cuando nosotros realizamos este tipo de proyectos, nos dimos cuenta que muchas veces las comunidades rurales carecen de conocimientos técnicos, conocimiento de lo que es análisis de calidad del agua, y muchas veces eso se puede transformar en un obstáculo muy insalvable para poder implementar sistemas de reutilización de agua grises efectivos. En ese sentido, creemos que en la propuesta de reglamento o en la ley debería haber incentivos para poder potenciar una sinergia, por un lado, desde el Estado, que favorezca capacidades técnicas para las comunidades rurales, tal como existe en el caso de los APR,
pero a la vez también creo que el que las universidades, centros técnicos, ONGs, puedan establecer relaciones, como las relaciones como por un lado hemos logrado nosotros con las comunidades rurales o que ha logrado la Fundación Un Alto en el Desierto, puede llevar a que, de cierto modo, sistemas que hoy en día son bastante artesanales y que no tienen mayores capacidades técnicas y que básicamente reutilizan agua de manera directa. Hay gente que en comunidades rurales riega directamente con agua de la lavadora, pueda establecer procesos mucho más sofisticados de tratamiento y que lleve a un impacto mayor en términos de largo plazo. En ese sentido, la interacción con entidades técnicas como las universidades será clave. Yo creo que es un punto a considerar y creo que podría ser incluso también considerado dentro de esta sinergia de coordinación con el Estado, ONGs, particulares, etcétera, para poder lograr una implementación mucho más efectiva de estos sistemas y una transversalidad mucho más efectiva en zonas rurales. Rafael. Rafael, sí. Sí, bueno, para complementar todo lo que han dicho, hay que pensar que el problema del agua, en el fondo, no es un problema de ingeniería, es decir, no es que necesitamos unos superfiltros que se manejen, tampoco es un problema de educación y por lo tanto solamente enfrentarlo con un problema de educación, sino que en el fondo es multifactorial y por lo tanto quiénes son los organismos que en el fondo miran la realidad o miran las problemáticas desde diferentes perspectivas son las universidades. Y por lo tanto, yo creo que una de las ventajas que nos ha demostrado el COVID, en uno de los aprendizajes que hemos tenido este año, es que precisamente si nosotros incentivamos, en el fondo, que las universidades puedan apoyar a las comunidades, en este caso, por ejemplo, el COVID, realizando evaluaciones o test rápidos para poder evaluar si las personas están enfermas o no, lo mismo pueden hacer en los territorios. Entonces, si yo potencio y a las universidades asumen su rol, que siempre han tenido, ¿cierto?, su rol de interés público, y por lo tanto se acercan a las comunidades, se abren a ellos y logran en el fondo unirse con ellos, no intervenirlas, no considerar en el fondo que nosotros traemos la verdad y por lo tanto así es como se hacen las cosas, sino que aprender. De hecho, en nuestros proyectos anteriores, en los que hemos realizado, hemos aprendido mucho más de ellos que lo que nosotros les podemos enseñar, y por lo tanto ellos también se hacen copartícipes de este desarrollo, y por lo tanto la universidad en sí, como mira la realidad de manera multisectorial, de distintas miradas científicas, así es como debería intervenirse, y así es como podríamos desarrollarla en los lugares, darle soluciones más concretas. Si bien existen escuelas, instituciones, establecimientos educacionales que hoy reciclan agua, en otras regiones, esos son reciclajes con grandes filtros que los privados pueden instalar porque son sumamente caros. Pero como repito, no necesitamos grandes filtros, necesitamos en el fondo que todos remen al mismo lado y por lo tanto así vamos a lograr en el fondo las soluciones que las comunidades necesitan. De hecho, María Ignacia, no sé si se escucha, perdón, no sé si Sí, tampoco si Constanza. activo mi cámara. Ok, está para el otro lado, soy una pared básicamente, ahí sí. Quizás solamente complementando lo que señalaba Rafael y Eduardo, que hablaban desde las perspectivas de las universidades, vi que dentro de las preguntas también se preguntaba respecto a las gobernanzas, y acá es tremendamente relevante respecto a los actores que están dentro de la gobernanza, incluso a la construcción de la política pública. Cuando hablamos de gobernanza, en realidad hablamos de básicamente de quién, cómo y cuándo se toman las decisiones respecto a los recursos hídricos, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros tenemos como bien mapeado cuáles son las temáticas que confluyen para poder construir esta gobernanza y esta política pública, el hecho de que sea omnicomprensivo debiera ser mucho más factible o mucho más práctico. Entonces, es totalmente de acuerdo con Rafael, que dice que, bueno, no necesitamos como grandes proyectos ingenieriles, sino que necesitamos generar acceso, generar información, tener todos esos accesos y esa información también al alcance de la mano. Hay un problema de accesos, especialmente en regiones, tanto materialmente como, por ejemplo, para incluso la medición del agua, como respecto a cómo acceder a este tipo de proyectos. Y acá creo que juega un rol muy importante el entender también desde el aparataje público, las distintas temáticas que confluyen. O sea, yo sé que hoy día estamos junto al Ministerio de Salud y que tiene un rol muy importante en esta temática, pero también hay una temática de desarrollo social, por ejemplo, muy relevante.
también hay una temática ambiental, que es primordial también darle enfoque. Entonces, cuando todos estos enfoques se generan y logran remar hacia un mismo lado, como bien decían los expositores anteriormente, se toma de una forma mucho más contemplativa de las materias que se van a llevar a cabo y no solamente respecto a una mirada en específico, siendo súper importante que ahí veo especialmente el enfoque territorial que se le puede dar a los proyectos. Muchas gracias, Constanza. Bueno, la verdad es que, ¿sí? ¿Jennifer? Yo quería apuntar una cosa también que se quedó en el tintero de algunos de los seminarios anteriores del proyecto, y que tiene que ver un poco con lo que dice Constanza al final, ya con esta necesidad de también analizar otras perspectivas de las necesidades para tomar las decisiones respecto de la implementación de un proyecto o no. Con eso me refiero, por ejemplo, a que es muy necesario que, además de avanzar en la ingeniería, avanzar en otros aspectos normativos, es súper importante también incorporar evaluación social, impacto social de estas aplicaciones. En definitiva, si no contamos con un cuerpo robusto de indicadores de impacto social de las necesidades de los territorios, difícilmente vamos a lograr una implementación efectiva y que al mismo tiempo sea amplia en los territorios. Cada territorio tiene su propia realidad, ¿ya? Y en definitiva incorporar estas ideas respecto a cuáles van a ser los indicadores sociales, no solo los económicos, no solo relevante cuánto nos va a costar hacer la conexión, cuánto nos va a costar, no sé, trabajar en línea con las sanitarias. Hay otras cosas también que van más allá del valor económico, que son indicadores importantes para definir si se implementa o no un proyecto. Muy buena la acotación. Bueno, la verdad es que en honor al tiempo estamos un poco pasados y tenemos que concluir el seminario aquí, así que a pesar de lo interesante que está la conversación, seguro que ustedes también van a poder seguir comentando, discutiendo, dialogando, las preguntas del público también están ahí. Solamente agradecer a todos los asistentes y las panelistas. Les quiero recordar a todos que el video va a estar disponible junto con la presentación a partir de mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, que es www.politicaspublicas.c.cl, y el artículo final de este proyecto va a ser publicado en el libro Propuestas para Chile. Este se lanzará en marzo del próximo año y también va a estar disponible online. María Ignacia, solamente algo pequeño, decirte que, bueno, mientras sea conocida la tecnología, yo creo que va a ser súper importante que las comunidades se vayan apropiando de ella, ¿ya? Y eso va a ser bien importante y ojalá que sea de la manera más simple, ¿ya? Así que se explique, que se eduque, etc. Así que eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Chao.